La noche rugía con furia desatada. El viento aullaba entre los árboles doblándolos como si fueran simples ramas de papel, mientras la lluvia azotaba el suelo con la fuerza de 1000 agujas heladas. Entre el barro y la penumbra de una carretera desierta, un pastor alemán yacía inmóvil. Su cuerpo, cubierto de heridas y empapado, apenas respiraba. Sus ojos, apagados por el dolor, reflejaban una mezcla de sufrimiento y confusión. No entendía por qué estaba allí, por qué había sido abandonado como si su vida no valiera nada. Había huido de un lugar donde el amor jamás existió. Su vida no fue más que cadenas y gritos. Su dueño nunca le ofreció una caricia ni una palabra amable, solo órdenes y castigos. Y cuando sus patas ya no respondieron lo suficientemente rápido, fue desechado sin piedad. Ahora, cada latido de su corazón dolía más que el anterior. La vida parecía escaparse de él junto con cada aliento débil y entrecortado. Las horas se arrastraban lentas y crueles. El frío se filtraba hasta sus huesos. La lluvia convertía su pelaje en una pesada manta helada. La oscuridad lo envolvía, y la desesperación comenzaba a ceder ante el cansancio. Solo quería dormir, dejar de luchar. Pero entonces, un sonido distinto rompió la monotonía de la tormenta. No era el rugido del viento ni el crujir de los árboles. Era un motor. Un par de luces cortaron la oscuridad como cuchillas luminosas. Se detuvieron unos metros más adelante. El perro no tenía fuerzas para levantar la cabeza, pero sus oídos, aún atentos, captaron el sonido de una puerta al abrirse y pasos rápidos acercándose. Su corazón débil latió con miedo. ¿Sería su dueño? ¿Había venido a castigarle por no morir más rápido? Pero la voz que escuchó no era la que temía. «Dios, ¿qué te ha pasado, amigo?», susurró un joven, arrodillándose a su lado. Su voz era suave, temblorosa, cargada de preocupación genuina. No olía a alcohol ni a rabia. Su olor era cálido, diferente, algo en él transmitía una sensación que el pastor alemán no recordaba haber sentido antes: seguridad. Las manos del joven temblaban mientras revisaba las heridas del animal, su expresión llena de dolor al ver la cruel realidad ante sus ojos. «¿Cómo alguien pudo hacerte esto?», murmuró con la voz quebrada. Sin pensarlo dos veces, se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor del cuerpo tembloroso del perro. «Voy a sacarte de aquí. Por favor, aguanta un poco más». El perro intentó levantar la mirada. Sus ojos se encontraron con los del joven. No vio furia ni desprecio. Solo vio compasión, ternura y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, su vida aún tenía valor. Con un esfuerzo cargado de determinación, el joven alzó al pastor alemán en sus brazos. Su cuerpo pesaba más de lo que parecía, debilitado y tembloroso. La lluvia empapaba su ropa, el viento cortaba su piel, pero él no se detuvo. No le importaba nada más que salvar esa vida. Lo llevó hasta su auto, lo colocó en el asiento trasero con cuidado y acarició su cabeza con dulzura. «Todo va a estar bien. Te lo prometo». El motor rugió de nuevo y el auto se perdió en la noche. La carretera solitaria se extendía ante ellos, mientras el sonido de la lluvia golpeando el techo marcaba el ritmo de aquel viaje hacia una nueva oportunidad. El joven conducía con el ceño fruncido, su corazón dividido entre la preocupación y la esperanza. De vez en cuando miraba al asiento trasero, donde el pastor alemán, envuelto en su chaqueta, cerraba los ojos poco a poco. No sabía a dónde iban. No sabía qué le esperaba. Pero por primera vez en su vida, no tenía miedo. Sabía que no estaba solo. Y, a veces, eso es todo lo que se necesita para seguir luchando, alguien que nos haga sentir que aún valemos algo. Su chaqueta estaba empapada, y sus ojos apenas se mantenían abiertos. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo que aún lo atenazaba. «Vas a estar bien, amigo. Solo aguanta un poco más», susurró el joven, con la esperanza de que sus palabras pudieran aliviar el sufrimiento del animal. El auto se desvió por un camino rural bordeado de árboles cuyas ramas se agitaban bajo la furia del viento. La tormenta rugía a su alrededor, implacable. Minutos después, el vehículo se detuvo frente a una casa modesta, pero acogedora. No era una mansión,
pero irradiaba una calidez reconfortante en medio de la tempestad. El joven apagó el motor y salió apresurado, rodeando el coche para abrir con cuidado la puerta trasera. «Vamos, te ayudaré a entrar», dijo en voz baja mientras extendía los brazos con delicadeza. El pastor alemán abrió los ojos con esfuerzo. No sabía si debía confiar en este humano, pero no tenía opción. Su cuerpo estaba al límite, agotado y adolorido. El joven lo levantó con sumo cuidado, como si sostuviera algo frágil y valioso, cargándolo hasta la entrada de la casa. En cuanto cruzaron el umbral, el cambio fue inmediato, el calor del interior contrastaba con el frío cortante de la tormenta. Encendió la luz, revelando un hogar humilde pero cálido. Muebles sencillos, una chimenea apagada, una manta doblada sobre el sofá. Con suavidad, colocó al perro sobre una alfombra mullida y se arrodilló a su lado. «Voy a limpiar tus heridas, intentaré no hacerte daño», susurró con ternura. Se levantó y fue a la cocina, regresando con un botiquín de primeros auxilios. Humedeció un paño y comenzó a limpiar las heridas con extremo cuidado. El perro gruñó débilmente, pero no intentó alejarse. Su instinto le gritaba que debía mantenerse alerta, pero, por alguna razón, no sentía la misma amenaza de siempre. Cada caricia, cada palabra susurrada por el joven, era un contraste con el dolor y la desconfianza que habían marcado su vida hasta ahora. Por primera vez, alguien lo estaba cuidando. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, golpeando los árboles y sacudiendo las ventanas. Pero dentro de la casa, el pastor alemán sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: seguridad. El joven, cuyo nombre aún era un misterio para él, permanecía a su lado. Sus movimientos eran cautelosos, como si temiera lastimarlo más de lo que ya estaba. Tras limpiar con paciencia cada herida, le acercó un pequeño plato con agua fresca y un poco de comida húmeda. «No sé cuánto tiempo llevas sin comer, pero aquí tienes. No hay prisa, amigo, toma lo que necesites», susurró con una sonrisa amable. El perro olfateó la comida, pero no tocó un solo bocado. Su instinto aún lo obligaba a mantenerse en guardia. Había pasado demasiado tiempo sufriendo, demasiado tiempo esperando que cada acto de bondad fuera solo la antesala de una trampa. El joven suspiró. No intentó insistir. En lugar de eso, se recostó en el suelo, a unos metros de distancia. Sabía que la confianza no se gana con palabras, sino con acciones. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de mesa, proyectando sombras suaves en las paredes. La alfombra bajo el cuerpo del perro era mullida, cálida. ¿Era esto comodidad? ¿Era esto lo que significaba tener un hogar? El cansancio comenzó a vencerlo. A pesar del dolor, a pesar del miedo aún latente en su pecho, sus párpados se fueron cerrando poco a poco. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar. Por primera vez en mucho tiempo, el cansancio no venía acompañado por la angustia de no saber si vería el amanecer. El joven observó cómo el pastor alemán finalmente se rendía al sueño. Por un instante, una chispa de esperanza titiló en su mirada. Sonrió suavemente y apagó la luz. «Descansa, amigo. Mañana será un día mejor», susurró, acomodándose en el sofá dispuesto a velar por él toda la noche. El amanecer trajo consigo un murmullo tranquilo. El pastor alemán, aún acurrucado en la alfombra, comenzó a despertar. Sus músculos protestaron con cada movimiento, recordándole las heridas que cargaba. Pero esta vez, el peso sofocante de la angustia no estaba allí. Sus ojos recorrieron la habitación con cautela. No había gritos. No había amenazas. Solo el suave canto de los pájaros más allá de la ventana. Con esfuerzo, se incorporó lentamente, moviendo la cabeza hacia el sofá. El joven dormía profundamente, su rostro sereno, una mano colgando despreocupadamente sobre el borde del mueble. A sus pies, el plato de comida que había ignorado la noche anterior seguía intacto. Su estómago gruñó en protesta, recordándole que llevaba demasiado tiempo sin comer. Avanzó con pasos cautelosos. Olfateó la comida. El aroma húmedo de la carne despertó sus sentidos. Titubeó, pero finalmente tomó el primer bocado. Cada mordida era más que una simple comida, era un acto de valentía, un pequeño paso hacia algo desconocido.
No había manos que le arrebataran la comida. No había gritos. Solo la libertad de comer en paz. Cuando terminó, bebió un poco de agua y se sentó, vigilando al humano dormido. Como si percibiera su mirada, el joven se removió y abrió los ojos lentamente. Durante un momento, se quedaron así, mirándose en silencio. Luego, el joven sonrió. Vaya, así que por fin confías en mí un poco, dijo con la voz áspera por el sueño. El pastor alemán ladeó la cabeza, confundido. No entendía las palabras, pero la ternura en la voz del joven era inconfundible. No se acercó, pero tampoco retrocedió. Permaneció allí, expectante. El joven se incorporó con cuidado, evitando movimientos bruscos. Se frotó los ojos y, con una lentitud calculada, extendió la mano hacia él. No buscaba tocarlo, solo ofrecía su palma, dejando que el perro decidiera. No voy a hacerte daño. Lo prometo. El pastor alemán miró la mano suspendida en el aire. Algo dentro de él aún dudaba. Demasiadas veces las manos habían traído dolor. Pero ahora, algo diferente palpitaba en su pecho. No era miedo. Era curiosidad. Con una precaución infinita, adelantó el hocico y olfateó los dedos del joven. No hubo retirada brusca. No hubo gruñidos. Solo una quietud serena. Por primera vez en mucho tiempo, la curiosidad no venía empañada por el terror. El joven dejó escapar un suspiro de alivio y retiró la mano con suavidad, sin presionarlo. Vamos, amigo. Te prometo que estarás bien aquí. No tienes que tener miedo nunca más, susurró. El perro no entendía las palabras, pero la calidez con la que fueron dichas le trajo una sensación desconocida, consuelo. Tal vez, solo tal vez, estaba a salvo. El día transcurrió con una calma que el pastor alemán apenas recordaba haber sentido alguna vez. El joven salió momentáneamente de la habitación para prepararse un café, dándole espacio al perro para acostumbrarse a su nuevo entorno. La casa tenía un aire acogedor, con una decoración sencilla pero cálida. Cada rincón parecía susurrar la misma promesa: aquí, nadie tiene que temer. El pastor alemán permaneció tumbado en la alfombra, sus ojos recorriendo cada detalle. Su mente aún retenía los ecos de la vida dura que había dejado atrás. Pero en ese hogar tranquilo, donde el sol se filtraba suavemente por las cortinas y el olor a café llenaba el aire, el pasado parecía, por fin, empezar a desvanecerse. Cada vez que alguien se acercaba, su instinto le gritaba que retrocediera. En su experiencia, la proximidad de un humano solo significaba golpes, gritos o cadenas. Pero aquí, en este nuevo lugar, solo había silencio y tranquilidad. El miedo seguía incrustado en su pecho, pero algo era diferente. Cuando el joven regresó, traía un plato con más comida. Se detuvo a unos pasos de distancia y, sin invadir su espacio, se sentó en el suelo. Colocó el plato frente a él y esperó en silencio. No tienes que comer si no quieres, dijo con suavidad, pero aquí siempre habrá comida para ti. El pastor alemán miró el plato, luego al joven. Su instinto le exigía ser cauteloso, pero el hambre comenzaba a superar su miedo. Lentamente, se acercó y olfateó la comida. Esta vez, dudó menos. Tomó un pequeño bocado. El joven sonrió, pero no hizo ningún movimiento brusco. Se limitó a observar con paciencia mientras el perro, aunque aún alerta, comía con más confianza. Sus ojos nunca se apartaron del humano, preparados para huir ante el más mínimo indicio de peligro. Pero no hubo gritos, ni manos alzadas. Solo calma. Cuando terminó, se sentó nuevamente. Esta vez, no escondió la cola entre sus patas. Una grieta diminuta se había formado en la armadura de su miedo, aquella que había construido durante años de abandono y desconfianza. El joven extendió su mano con lentitud y esperó. No hubo palabras esta vez, solo un gesto de paciencia. El pastor alemán vaciló. Su mente luchaba entre el impulso de huir y la desconocida posibilidad de confiar. Finalmente, como si algo más fuerte que el miedo lo guiara, adelantó la cabeza y permitió que la mano del joven rozara su hocico. No huyó. No tembló. Permaneció allí. El contacto fue breve, pero significó todo.
El joven sonrió, conteniendo la emoción que latía en su pecho. Sabía que este era solo el primer paso, pero era un paso importante. Eres más fuerte de lo que crees, susurró. El pastor alemán no comprendía las palabras, pero sí la calidez que las acompañaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo ya no era solo oscuridad y desesperanza. Algo dentro de él se había movido, un vínculo había comenzado a formarse. El sol descendía en el horizonte, bañando la casa con una luz dorada y cálida. Afuera, la brisa movía suavemente las hojas de los árboles, creando un ambiente pacífico. Pero dentro de él, la batalla aún no había terminado. Su instinto seguía dividido entre la necesidad de protección y el miedo arraigado en su alma. El joven lo entendía. No intentaría forzarlo. En lugar de eso, apostaría por la constancia, por la suavidad de los pequeños gestos. Con movimientos calmados, preparó un rincón especial en la sala. No era una jaula ni un espacio aislado, era un refugio dentro de su nuevo hogar. Una manta gruesa, un cojín cómodo, un sitio solo para él. Cuando todo estuvo listo, el joven se sentó cerca, sin invadir su espacio. Aquí estará seguro, susurró con una sonrisa. El pastor alemán no se movió de inmediato, pero sus ojos brillaban con curiosidad. Observó el nuevo rincón, luego al joven, como si intentara descifrar si aquello era realmente para él. Permaneció inmóvil durante unos minutos hasta que, con extrema cautela, se acercó. Olfateó la manta. No encontró nada que lo hiciera retroceder. Finalmente, con un leve suspiro, se dejó caer sobre el suave cojín. No era mucho, pero era un paso adelante. El joven sintió una oleada de alivio. Sabía que el proceso no podía apresurarse, pero aquel pequeño momento significaba un gran avance. Bien hecho, amigo, dijo en voz baja, sin intentar tocarlo. Los días siguientes transcurrieron con la misma delicadeza. Cada mañana, el joven se levantaba temprano, preparaba comida y se sentaba en la sala con el perro. No había prisas, solo tiempo compartido. Poco a poco, el pastor alemán empezó a moverse con más libertad dentro de la casa. Caminaba por los pasillos, olfateaba los muebles, se acercaba a las ventanas y miraba el mundo exterior con una mezcla de añoranza y temor. Entonces, una tarde, cuando el joven salió al jardín, el perro lo siguió. Se detuvo en la puerta. Parecía dudar. El sol brillaba en el cielo y el césped se extendía ante él como una invitación. El joven no dijo nada, no lo llamó ni lo alentó. Solo se quedó quieto, esperando. El pastor alemán miró el exterior, luego al joven. Su corazón latía con fuerza. Aquel umbral era más que una simple puerta, era un límite entre su viejo mundo de miedo y lo desconocido que ahora se abría ante él. Respiró hondo. Y, por primera vez, dio un paso hacia la libertad. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el pastor alemán dio un paso adelante. La hierba fría y suave se hundió bajo sus patas, despertando una sensación casi olvidada. El viento nocturno le acarició el pelaje áspero y maltratado, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Era un momento simple, pero envuelto en una belleza indescriptible. Desde la distancia, el joven lo observaba con una sonrisa cargada de esperanza. El perro olfateaba el aire, explorando con cautela, sus movimientos cada vez menos tensos. «Bienvenido a casa», susurró el muchacho, su voz temblando de emoción. El pastor alemán aún llevaba las cicatrices del pasado, visibles y ocultas. Pero ahora, por primera vez, sentía que su camino no tendría que recorrerlo solo. Los días transcurrieron con una lentitud reparadora, cada uno marcando una pequeña victoria. El miedo no desapareció de inmediato, pero poco a poco se fue desmoronando. Cada caricia, cada palabra suave, cada noche tranquila sin gritos ni castigos, construían una nueva realidad. El instinto de supervivencia seguía ahí, pero junto a él crecía algo más poderoso, la curiosidad y la confianza. El joven era paciente. No exigía nada, no forzaba momentos. Aprendió a leer las señales del perro, la posición de sus orejas, el movimiento de su cola, incluso el brillo de sus ojos. Sabía cuándo darle espacio y cuándo quedarse cerca, sin decir palabra, pero presente. Cada mañana, le hablaba con ternura mientras dejaba la comida a su lado.
Hoy será un buen día, amigo. Lo sé, susurraba, y el perro, aunque aún vigilante, ya no dudaba en acercarse. Una tarde, el joven decidió que era momento de dar el siguiente paso. Con una correa suave, apenas ajustada, abrió la puerta. El pastor alemán se quedó inmóvil, sus ojos recorriendo la calle, los árboles, los autos que pasaban a lo lejos. El mundo era vasto y desconocido, una extensión abrumadora tras tanto tiempo en la oscuridad del abandono. Pero la mano del joven, cálida y firme sobre su lomo, le recordaba que no estaba solo. Avanzaron juntos, despacio. El perro olfateaba el suelo, giraba la cabeza cada vez que un ruido cortaba el aire. Su cuerpo temblaba, pero el joven nunca lo apresuró. No importaba cuánto tardaran. Lo único que importaba era seguir adelante, paso a paso. Cuando el sol se ocultaba tras los edificios, regresaron a casa. El pastor alemán estaba agotado, pero no de miedo. Por primera vez, la fatiga venía de la emoción de descubrir que el mundo no era tan terrible como recordaba. Se acomodó en su rincón favorito, y esa noche, por primera vez, no durmió con los ojos entreabiertos. Cerró los párpados por completo, dejando escapar un suspiro profundo. No había peligro. No tenía que estar en guardia. El joven se sentó a su lado, deslizando la mano sobre su pelaje áspero pero tibio. Sintió la respiración acompasada del perro y sonrió. Todo había valido la pena. Cada minuto, cada palabra, cada silencio compartido. Aquel perro, que una vez fue solo una sombra temblorosa en medio de la tormenta, ahora tenía algo más que un techo y comida. Tenía un hogar, una segunda oportunidad, y lo más importante, alguien en quien confiar. El pastor alemán abrió los ojos solo un instante y lo miró. No había miedo en esa mirada. Por primera vez, brillaba algo diferente, gratitud. Lo logramos, amigo, murmuró el joven, apagando la luz. En la quietud de la noche, el perro dejó escapar un último suspiro tranquilo y se acurrucó en su manta. No soñó con la huida, ni con el frío, ni con el dolor. Soñó con el calor de un hogar, con mañanas llenas de promesas, y con la certeza inquebrantable de que nunca más volvería a estar solo.